Buenas tardes, comenzamos con la cuarta parte de la unidad 7. Bien, en este caso vamos a hacer traslación y cambio de base. Lo vamos a empezar a ver en principio en el plano y después es análogo en el espacio. Entonces, sea O, X, Y el sistema asociado a la base B, que tiene vectores B1, B2 en R2. Ahora, consideremos el sistema O', X', Y', que se obtiene al trasladar el origen de OXY al punto O', que tiene coordenadas X0 y 0. Y luego el sistema O', X segunda y segunda que se obtiene de el O', X', Y', cambiando la base a la base B', que tiene vectores B'1 y B'2. ¿Sí? Estamos haciendo primero una traslación y sobre esa traslación hacemos un cambio de base. Bien, entonces sería esto. Parto del sistema XY con origen en O. Traslado al origen O' y tengo el nuevo sistema X', Y'. A partir de acá mantengo ahora este nuevo origen y roto el sistema y cambio la base cambio de base a la base B'1, B'2, ¿sí? Cambian la orientación de los ejes a X segunda y segunda. Y este entonces sería el nuevo sistema, el último, O', X segunda y segunda. Bien, entonces, escribiremos a las coordenadas de un punto P de la siguiente manera. XY las vamos a anotar en el sistema OXY, ¿sí? Con estos paréntesis. Después, a X', Y' con esta anotación en el sistema O', X', Y', y por último, de esta forma en el sistema O', X segunda y segunda. Bien, entonces, veamos qué relación existe entre las coordenadas de los diferentes sistemas. ¿Sí? Sabemos cuál es la relación cuando realizamos solo una traslación o solo un cambio de base, eso ya lo vimos. Queremos ver qué pasa si podemos hacer todo este trabajo junto y pasar de OXY a O', X segunda y segunda sin pasar por el intermedio de O', X', Y'. Bien, entonces, tenemos que del XY al X', Y' hicimos un cambio de origen y tenemos esta relación. ¿Sí? Y del X', Y' hicimos un cambio de base y tenemos ya esta relación. ¿Sí? Tenemos, por empezar, estas dos relaciones. Bien, ahora entonces las podemos juntar las dos. Sí, entonces reemplazamos la primera fórmula en la segunda. ¿Sí? Tengo acá X', Y', entonces yo sé que X', Y' es esto, entonces lo puedo reemplazar. Entonces obtenemos que X segunda y segunda es igual a B en B' por X menos X0 y menos Y0. Entonces de esta forma, aplicando el X y acá, obtengo directamente con toda esta fórmula cuáles son las coordenadas en el X segunda y segunda. Vamos a ver cómo hacemos al revés. ¿Sí? Tenemos que XY, ¿sí? Es la contraria a esta. ¿Sí? Yo con esta voy de XY a X', Y', y con esta voy de X', Y' a XY. Y esta es la contraria de esta. Esta voy del X', Y' al X segunda y segunda. Y con esta voy de X segunda y segunda a X', Y'. Bien, ahora vamos a ver cómo juntamos estas dos cosas para hacer la fórmula inversa de esta. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que XY es igual a X' más X0 y prima más Y0. ¿Sí? Esta es la primera de estas dos fórmulas que tenemos acá. Bien, esto lo podemos dividir en dos, como una suma de dos matrices columna, X' Y' más X0 y 0. ¿Sí? Pero ahora X' Y' sabemos que es esto de acá. Entonces puedo reemplazarlo, meterlo ahí adentro. Entonces tengo que, esto me da B' en B por X segunda y segunda más X0 y 0. Y con esto voy, fíjense, de X segunda y segunda entra en esta fórmula, multiplico por B' en B, sumo la matriz de esta columna y llegué a XY. Bien, entonces tenemos estas dos fórmulas para ir de un sistema al otro. Bien, de manera análoga, si estamos en el espacio, tenemos OXYZ asociado a la base B de R3. ¿Sí? El origen es O. Ahora consideramos el O', X', Y', Z', que se obtiene trasladando el origen del sistema O, X y Z al punto O', que tiene coordenadas X0 y 0Z0. Bien, y luego tenemos el sistema O', X segunda y segunda, Z segunda, que se obtiene de este sistema intermedio cambiando la base. ¿Sí? Lo mismo que hicimos recién, pero ahora pensando en el espacio. Entonces las fórmulas de cambio de base son las siguientes, las mismas que las otras, pero con las tres coordenadas. Tenemos X segunda y segunda, Z segunda, es la matriz de cambio de bases de B a B' por X menos X0 y menos Y0, Z menos Z0, y X y Z es la matriz de cambio de base de B' a B por X segunda y segunda, Z segunda, más X0 y 0Z0.
Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Sea OXY el sistema asociado a la base canónica de R2. ¿Sí? Después tenemos O'X', es el sistema que se obtiene de OXY cambiando el origen al punto O', que es el menos 1, 2. Hicimos cambio de origen. Ahora hacemos cambio de base. Ahora, O'X segunda y segunda es el sistema que se obtiene de este intermedio cambiando la base a la base B, que es la 1102. ¿Sí? El primer sistema está asociado a la canónica, el último está asociado a esta base. Bien, entonces, ahora, dada la recta L que tiene esta ecuación paramétrica, en el sistema OXY queremos hallar la ecuación en el sistema O', X segunda y segunda. Bien, entonces, podemos tomar un punto de L y su director, ¿sí? Que es lo que tenemos, esta información que nos da fácil acá, obtenerlos en el nuevo sistema y volver a armar la ecuación de L con los datos estos obtenidos. Bien, pero hay que tener cuidado acá con esto. Una observación. Cuando se realiza una traslación del sistema de coordenadas, las componentes de los vectores no cambian por la misma si lo hacen las coordenadas de los puntos. O sea, cuando yo hago esta traslación y cambio de origen, los vectores no son alterados por este cambio de origen. Entonces solo les tengo que realizar el cambio de base. En cambio de los puntos, les tengo que hacer el cambio de origen y el cambio de base. ¿Por qué decimos esto? Fíjense que acá tenemos en la recta L un punto y un director. El punto le tenemos que hacer cambio de origen y cambio de base, pero el director es un vector. Entonces a este vector hay que hacerle solo el cambio de base. Entonces, bueno, lo que dijimos, esto quiere decir que al punto de la recta debemos hacerle el cambio de origen y el cambio de base, mientras que al vector director solo le aplicaremos el cambio de base para hallar sus componentes. Bien, entonces, el punto de la recta es el 3, 0. Volvamos, fíjense que el punto es el 3, 0 y el director es el 1, 2. ¿Sí? Sacamos esos datos. El punto entonces es el 3, 0. Bien, entonces, fíjense qué fórmula tengo acá de cambio. Tengo C en B, fíjense que esta era B en B'. B en B' es la base que se corresponde con esto y B' era la base que se corresponde con el X segunda y segunda. En este caso es la canónica es la que se corresponde con el primer sistema y la B es la que se corresponde con el sistema de Y, el último, el nuevo. ¿Sí? Entonces tengo que hacer esta correspondencia cuando uso la fórmula. Bien, entonces ahora C en B es B en C a la menos 1. ¿Sí? La que es fácil de obtener siempre es B en C, que son los vectores de la base B como columnas. Entonces, y además reemplacé el origen acá. El nuevo origen era el menos 1, 2, entonces lo pongo acá. Bien, ahora entonces, la base era la 1, 1, 0, 2, entonces las pongo como columnas y después hallo la matriz inversa. Bien, este paso ya lo tengo, esta es la matriz inversa. Multiplico por esto y ya tengo el cambio de base. Si yo quiero cambiar el punto 3, 0, entonces tengo que meter acá el punto 3, 0. Entonces hago 3, 0 acá. Y ahora entonces hago esta cuenta simplemente. Me quedaría 3 más 1, 4, 0, menos 2, menos 2. Multiplico esta matriz y me quedaría 4 por 1 más 0 por menos 2, 4. Y después queda menos 1 medio por 4 más 1 medio por menos 2 me quedaría menos 3. Bien, entonces ahora el punto ya lo tenemos. Estas son las nuevas coordenadas del punto. Ahora, el director de L solo le hacemos el cambio de base. Entonces tenemos que X segunda y segunda es C en B por XY. ¿Sí? No le corresponde el cambio de origen. Ahora, C en B ya dijimos que es esta matriz de acá. Era B en C a la menos 1. La hallamos ya. Entonces reemplazo ahora el vector. El 1, 2 lo reemplazo acá. Hago esa cuenta y me queda que entonces las coordenadas de este vector director son 1, 1 medio. Entonces ya puedo reemplazar en la recta. X segunda y segunda es 4 menos 3, son las coordenadas del punto en el nuevo sistema, y 1, 1 medio son las coordenadas del vector en el nuevo sistema. Entonces esta es la ecuación de L en el sistema O', X segunda y segunda. Y con esto terminamos la cuarta parte de la unidad 7.